¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que crees sobre María, la Madre de Jesús, es realmente cierto? Imagínese descubrir que algunas de las mayores creencias al respecto, enseñadas durante siglos, no tienen base en las Escrituras. ¿Por qué María fue llamada Madre de Dios? ¿Realmente permaneció virgen para siempre? ¿Qué pasa con la idea de que ella nació sin pecado? ¿Qué es hecho y qué es tradición? En este video exploraremos verdades bíblicas y desentrañaremos los misterios que rodean a María. Prepárese para un viaje que desafiará sus creencias, le abrirá los ojos a nuevos entendimientos y revelará cómo esta extraordinaria figura señala el verdadero centro de la fe cristiana, Jesucristo. Quédate hasta el final, porque nunca volverás a ver a María ni a tu propia fe de la misma manera. Imagínese un pequeño pueblo hace más de 2000 años. Una joven, humilde y casi desconocida es elegida para una misión que cambiará la historia de la humanidad. Su nombre resonará durante siglos, rodeado de veneración y debate. María, la Madre de Jesús. ¿Pero es cierto todo lo que sabemos sobre ella? He aquí una pregunta intrigante. Si María fuera una figura tan central del cristianismo, ¿cómo explicamos que algunas creencias sobre ella no aparecen en la Biblia? Por ejemplo, el título Madre de Dios o la idea de que nació sin pecado original son enseñanzas bíblicas o resultado de interpretaciones posteriores. La respuesta puede sorprenderte. Muchas de las creencias que asociamos con María no fueron moldeadas por las Escrituras, sino por siglos de tradiciones humanas, influencias culturales y debates teológicos. Sin embargo, este descubrimiento no disminuye su importancia. Al contrario, hace que su historia sea aún más fascinante. María es presentada en la Biblia como modelo de fe y obediencia, alguien que, en su humanidad, confió plenamente en Dios. En este video, exploraremos las verdades y mitos sobre María, comenzando por el título Madre de Dios, pasando por conceptos como su virginidad perpetua y la doctrina de la Inmaculada Concepción. Cada paso estará guiado por la pregunta: ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre María? Prepárese para un viaje que no solo desafiará sus creencias, sino que también profundizará su comprensión de la fe. María es una figura central del cristianismo, venerada por su fe y obediencia al plan de Dios. Sin embargo, la forma en que se ve hoy ha sido moldeada por siglos de tradiciones e interpretaciones que a menudo van más allá de lo que enseñan las Escrituras. Para comprender mejor esta evolución, es imprescindible analizar los acontecimientos históricos y las ideas teológicas que dieron lugar a algunas de las creencias más extendidas al respecto. Uno de los títulos más conocidos de María es Madre de Dios, o Madre de Dios, que significa portador de Dios en griego. Esta designación no aparece explícitamente en la Biblia, pero se le atribuyó oficialmente en el año 431 después de Cristo, durante el Concilio de Éfeso. En ese momento, la Iglesia enfrentó un intenso debate sobre la naturaleza de Jesús. ¿Era completamente divino, completamente humano o una combinación de ambas naturalezas? Los líderes del Consejo decidieron que al llamar a María Madre de Dios, reafirmaban la unidad de las naturalezas divina y humana de Cristo. Al declarar que era la Madre del Jesús divino y humano, el título sirvió para combatir las herejías que negaban la divinidad de Jesús. Sin embargo, a lo largo de los siglos, este título fue interpretado de maneras que iban más allá de su propósito original, lo que llevó a algunas tradiciones a exaltar a María de una manera casi divina. Este desarrollo plantea una pregunta importante. ¿Es María la Madre de Dios en un sentido absoluto? Las Escrituras presentan a Dios como eterno y sin principio, Juan 1:1-2, lo que implica que María dio a luz a la humanidad de Jesús, pero no a su divinidad.
Así, el título, aunque bien intencionado, puede generar confusión, ya que no refleja plenamente la narrativa bíblica. Otro punto ampliamente debatido es la virginidad perpetua de María, lo que sugiere que ella permaneció virgen no solo antes, sino también después del nacimiento de Jesús. Esta creencia comenzó a consolidarse en los primeros siglos del cristianismo, en una época en la que la virginidad era vista como símbolo de pureza espiritual y dedicación a Dios. Sin embargo, los pasajes bíblicos desafían directamente esta idea. En Mateo 1:25, por ejemplo, se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La expresión hasta implica que la relación matrimonial se produjo posteriormente. Además, los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús, Mateo 13:55 a 56, incluidos Santiago, José, Simón y Judas. Algunos sostienen que hermanos puede significar parientes cercanos o primos, pero el término griego, adelphoi, generalmente se refiere a hermanos biológicos. El contexto histórico también ayuda a comprender cómo se desarrolló esta creencia. En los siglos IV y V, la Iglesia defendió firmemente la idea de pureza como ideal espiritual. En este ambiente, preservar la virginidad de María incluso después del nacimiento de Jesús se convirtió en una forma de enfatizar su santidad. Aunque esta doctrina es ampliamente aceptada en tradiciones como la católica y la ortodoxa, no tiene un fundamento claro en las Escrituras. Otro punto a destacar es el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado oficialmente por la Iglesia Católica en 1854 por el Papa Pío IX. Esta doctrina afirma que María fue concebida sin pecado original, es decir, libre de la mancha transmitida por Adán y Eva. La lógica detrás de esta creencia es que, para ser madre del Salvador, María necesitaría ser completamente pura. Sin embargo, la Biblia no brinda apoyo directo a esta idea. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo declara: «Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Además, en Lucas 1:47, María se refiere a Dios como «mi Salvador», reconociendo su necesidad de redención. Estos pasajes sugieren que, como toda la humanidad, María también dependía de la gracia de Dios. Históricamente, el dogma de la Inmaculada Concepción fue el resultado de siglos de debates teológicos. En los primeros años del cristianismo, esta idea no se discutía, ya que el foco principal estaba en la naturaleza de Cristo y su obra redentora. Solo en la Edad Media, cuando la Iglesia comenzó a enfatizar más el papel de María, esta doctrina cobró fuerza. Su proclamación formal en 1854 se produjo en un contexto de reafirmación de la autoridad de la Iglesia en medio de cambios sociales y culturales. A pesar de interpretaciones posteriores, la Biblia presenta a María como un ejemplo notable de fe y obediencia. Cuando el ángel Gabriel anuncia que será la madre del Salvador, María responde: «Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta humildad y voluntad de cumplir la voluntad divina son los aspectos más destacados de su historia. Las Escrituras dejan claro que el propósito central de María no es llamar la atención sobre sí misma, sino señalar a Cristo. En Lucas 1:46 a 47 dice: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador». Estas palabras reflejan su comprensión de que su papel era ser un instrumento en las manos de Dios para cumplir su plan de salvación. María, Madre de Jesús, ocupa un lugar especial en la narrativa cristiana, tanto en las Escrituras como en las tradiciones posteriores. Para muchos, ella es un modelo de fe y obediencia,
pero también una figura en torno a la cual giran los debates sobre su naturaleza y su papel en la historia de la salvación. En este segmento profundizaremos en conceptos clave relacionados con su vida, analizando los fundamentos bíblicos y las interpretaciones históricas que han dado forma a nuestra comprensión actual. En el relato bíblico, María es presentada como una joven común y corriente, llamada a cumplir un propósito extraordinario. Su historia comienza con el anuncio del ángel Gabriel, quien declara que dará a luz al Hijo de Dios, Lucas 1:26-38. A pesar del miedo y la incertidumbre, María responde con humildad y fe: «Yo soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta resume su confianza en Dios, incluso ante una tarea incomprensible y potencialmente riesgosa para su posición social. Este acto de aceptación es fundamental para la teología cristiana, ya que demuestra cómo Dios elige trabajar a través de la gente común para realizar sus planes extraordinarios. María no se presenta como perfecta, sino como alguien que confía plenamente en el Señor, un ejemplo para todos los creyentes. El título Theotokos, o Madre de Dios, fue adoptado oficialmente en el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Este término griego, que significa portador de Dios, fue central en el debate sobre la naturaleza de Jesús. En ese momento, la Iglesia enfrentaba herejías como el nestorianismo, que separaba las naturalezas divina y humana de Cristo. Declarar a María como Madre de Dios reforzó la idea de que Jesús era completamente Dios y completamente hombre, uniendo ambas naturalezas en una sola persona. Aunque el propósito original del título era proteger la doctrina cristológica, tenía implicaciones teológicas que, a lo largo de los siglos, elevaron a María a un estatus que no está claramente respaldado por las Escrituras. Desde el punto de vista bíblico, María es la madre de Jesús en su humanidad. Pero Dios, al ser eterno, no tiene origen. Por tanto, muchos teólogos contemporáneos sugieren que el título debe entenderse dentro del contexto cristológico, en lugar de exaltar a María desproporcionadamente. La virginidad de María es un tema central en muchas tradiciones cristianas, siendo vista como un símbolo de su pureza espiritual. La Biblia declara explícitamente que Jesús nació de una virgen, como se profetizó en Isaías 7:14 y se confirma en Mateo 1:18-25. Esto resalta la concepción de Jesús como un acto milagroso de Dios, reforzando su identidad divina. Sin embargo, la idea de que María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús es más controvertida. Mateo 1:25 menciona que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. El uso de la palabra hasta sugiere que María y José posteriormente tuvieron una relación matrimonial normal. Además, los evangelios mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús, Marcos 6:3, los cuales, aunque la figura de María, Madre de Jesús, es a la vez un símbolo de devoción y una fuente de debate teológico e histórico. Sus características, como su perpetua virginidad y el concepto de su inmaculada concepción, han sido reinterpretadas frecuentemente a lo largo de los siglos. Esta sección reevalúa críticamente estas creencias, analizando cómo se alinean con las Escrituras y el contexto histórico. El concepto de virginidad perpetua de María sostiene que ella permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta enseñanza, ampliamente defendida en las tradiciones católica y ortodoxa, es vista como un reflejo de su total dedicación al plan divino. Sin embargo, cuando analizamos los textos bíblicos, surgen preguntas importantes. En el Evangelio de Mateo 1:25
leemos que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La expresión hasta generalmente implica que la relación cambió después del evento antes mencionado. Además, los evangelios de Marcos 6,3 y Mateo 13,55 a 56 mencionan a los hermanos de Jesús, citando a Santiago, José, Simón y Judas, y también a sus hermanas. Aunque algunos sostienen que estos hermanos eran en realidad primos o parientes cercanos, el término griego utilizado, adelphoi, normalmente se traduce como hermanos biológicos. La defensa de la virginidad perpetua comenzó a tomar fuerza en los siglos IV y V, cuando la Iglesia asoció la pureza física con la santidad espiritual. Durante este período, el celibato se valoraba como un ideal cristiano, lo que influyó en la forma en que se percibía a María. Sin embargo, esta doctrina, aunque importante para algunas tradiciones, carece de un apoyo claro en los textos bíblicos. Otro punto ampliamente debatido es el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Esta enseñanza afirma que María fue concebida sin pecado original, haciéndola inmaculada desde el principio de su existencia. La lógica detrás de esta doctrina es que para ser madre de Jesús, María necesitaría ser absolutamente pura. Sin embargo, las Escrituras no proporcionan una base explícita para esta creencia. En Romanos 3:23, Pablo afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que parece incluir a toda la humanidad excepto Jesús. Además, en Lucas 1:47, María reconoce a Dios como su Salvador, una declaración que implica la necesidad de redención, algo incompatible con una condición de total impecabilidad. Si has llegado hasta aquí, ¿estás disfrutando este video y sientes que aporta valor a tu viaje espiritual? Apoya nuestro contenido con un súper agradecimiento. Tú haces toda la diferencia. Si te gusta lo que creamos y quieres ver más, tu ayuda es esencial para que podamos seguir produciendo contenido increíble que inspira y transforma. Haga clic en el botón Super Gracias a continuación y muestre su apoyo. Cada aporte es un poderoso incentivo para que sigamos trayendo reflexiones, enseñanzas y videos exclusivos. Juntos podemos llegar aún más lejos. Gracias por ser parte de este viaje y por hacer posible nuestro trabajo. Históricamente, la idea de una María Inmaculada surgió siglos después de los acontecimientos bíblicos. Durante la Edad Media, intensos debates teológicos llevaron a la formulación de este concepto, que finalmente fue adoptado como dogma en el siglo XIX. A pesar de su importancia para la tradición católica, esta doctrina no tiene sus raíces directas en los textos bíblicos, sino que refleja una interpretación teológica desarrollada a lo largo del tiempo. Uno de los títulos más controvertidos atribuidos a María es Theotokos, que significa portadora de Dios. Esta designación fue adoptada oficialmente en el Concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo, como respuesta a las herejías que cuestionaban la unidad de las naturalezas divina y humana de Jesús. Al declarar a María como la Madre de Jesús en su totalidad, tanto humana como divina, la Iglesia reafirmó la doctrina de Cristo como Dios encarnado. Sin embargo, el título, con el tiempo, fue malinterpretado por algunas tradiciones. Aunque enfatiza la divinidad de Jesús, muchos han llegado a ver a María como una figura casi divina. Esta interpretación contrasta con las enseñanzas bíblicas que muestran a María como humana, llamada a un papel extraordinario en el plan de salvación. En Juan 1:1-2 se destaca la eternidad de Cristo, sugiriendo que María dio a luz a la humanidad de Jesús, pero no creó su divinidad. La construcción de dogmas
en torno a María a lo largo de los siglos refleja la forma en que las tradiciones pueden moldear la fe. Muchas de estas creencias surgieron en contextos culturales e históricos específicos, como la valorización de la virginidad o la búsqueda de símbolos de pureza en tiempos de debates teológicos. Aunque estas doctrinas tienen como objetivo honrar a María, pueden distraer la atención de la centralidad de Jesús en la fe cristiana. Esta desviación es particularmente evidente en el impacto de tales tradiciones en la práctica religiosa. En algunos contextos, María es venerada de una manera que casi la pone al mismo nivel que Jesús, algo que contradice los principios bíblicos. Las Escrituras siempre señalan a Cristo como el foco de adoración y salvación, mientras que María se presenta como una sierva fiel y humilde cuyo papel es dirigir la atención a Dios. Una reevaluación crítica de las tradiciones sobre María nos lleva a una comprensión más equilibrada. En lugar de verla como una figura sobrehumana, las Escrituras la presentan como un modelo de fe y obediencia. Su canto en Lucas 1:46-55, conocido como el Magnificat, refleja su humildad y reconocimiento de que todo lo que recibió vino de Dios. María es un recordatorio de que Dios elige a personas comunes y corrientes para cumplir sus planes extraordinarios. Su disposición a aceptar el llamado divino, incluso en medio de la incertidumbre, inspira a todos los cristianos a confiar en Dios y vivir según su voluntad. Sin embargo, es esencial separar las tradiciones que han evolucionado con el tiempo de los fundamentos bíblicos, asegurando que la fe siga centrada en Cristo. La figura de María es fundamental en la narrativa cristiana, pero su importancia debe entenderse a la luz de su papel de sierva de Dios y madre de Jesús. A lo largo de los siglos, las interpretaciones y tradiciones le han atribuido características que en ocasiones han oscurecido el mensaje central de las Escrituras, la supremacía de Cristo como Redentor. Esta sección explora cómo la Biblia presenta a María y reafirma que Jesús es el centro de la fe cristiana. Desde el principio, el relato bíblico deja claro que el papel de María está estrechamente vinculado al plan divino de redención. Cuando el ángel Gabriel le anuncia que dará a luz al Salvador, el mensaje no gira en torno a su grandeza, sino al impacto de su obediencia para la salvación de la humanidad. Lucas 1:26-38. María, en su humildad, reconoce esto cuando declara: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lucas 1:46-47. Estas palabras revelan la comprensión de María de que ella también dependía de la gracia divina. En lugar de posicionarse como objeto de adoración, dirige toda la gloria al Señor, sirviendo de canal para el cumplimiento del plan de Dios. Su función es significativa, pero no va más allá del papel de Cristo como centro del mensaje evangélico. Una de las doctrinas más importantes del cristianismo es que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta idea queda clara en 1 Timoteo 2:5, que dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre». Sin embargo, a lo largo de la historia, algunas tradiciones terminaron elevando a María a una posición casi intermedia, asignándole roles de corredentor o intercesora universal. Si bien el respeto y la veneración de María son comprensibles a la luz de su papel único, las Escrituras no respaldan estas atribuciones. El foco bíblico sigue siendo Jesús, como el único capaz de redimir a la humanidad. No solo se le describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, sino también como aquel que continuamente intercede por nosotros ante el Padre, Hebreos 7:25.
Elevar a María a un estatus que compita con Cristo puede diluir la esencia del Evangelio, desviando la atención de la gracia ofrecida a través de Jesús. Aunque María es una inspiración para su fe y obediencia, ella misma señala a Cristo como el camino hacia Dios. La forma en que se presenta a María en los Evangelios refleja su papel de sierva, no de protagonista. Su función es esencial en el plan divino, pero nunca se sitúa por encima de Cristo. En varios pasajes, Jesús reitera la importancia de centrarse en el reino de Dios y la relación con el Padre. Un ejemplo notable se encuentra en Lucas 11:27-28, cuando una mujer entre la multitud exclama: «Bendita la que te dio a luz y te crió». En respuesta, Jesús dice: «Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». Esta respuesta no disminuye el papel de María, pero reafirma que la relación con Dios trasciende los vínculos biológicos o cualquier otra conexión terrenal. Además, en Juan 2, durante las bodas de Caná, María le pide a Jesús que intervenga cuando se acaba el vino. Su frase «Haced lo que Él os diga», Juan 2:5, es un poderoso recordatorio de que su misión es siempre señalar a Cristo. Ella reconoce su autoridad y dirige a otros a obedecerlo. A lo largo de la historia, la exaltación de María en algunas tradiciones ha llevado a prácticas que, en muchos casos, compiten con el enfoque central en Jesús. Doctrinas como la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, aunque importantes en ciertas denominaciones, no tienen un fundamento claro en las Escrituras. Estas creencias pueden distorsionar inadvertidamente el mensaje del Evangelio al asignarle a María un papel que pertenece exclusivamente a Cristo. Este cambio de enfoque no solo contradice la enseñanza bíblica, sino que también puede crear barreras para una comprensión clara de la gracia. Cuando se coloca a Jesús en el centro, el mensaje de salvación es simple. Es a través de la fe en Él que encontramos la redención, no a través de intermediarios adicionales. María, como figura de inspiración, refuerza esta verdad, reconociendo su propia dependencia de Dios. Para comprender la centralidad de Cristo, es importante honrar a María por lo que representa, sin desviar la atención de su verdadera misión. Ella es un ejemplo de confianza en Dios y de disposición a obedecer, incluso ante inmensos desafíos. Su aceptación del llamado divino y su humildad son lecciones poderosas para todos los cristianos. Sin embargo, el propio ejemplo de María nos enseña a dirigir nuestra adoración hacia Dios. Su canto, el Magnificat, es una declaración de alabanza al Señor, reconociendo que todo lo que recibió provino de la gracia divina. Esta actitud de humildad es un recordatorio de que, incluso en su papel único, María nunca buscó atraer la gloria para sí misma, sino que siempre apuntó a Dios. La centralidad de Cristo es el núcleo del mensaje cristiano. Aunque María jugó un papel crucial en la historia de la salvación, su misión siempre fue reflejar la gloria de Dios y dirigir la atención a Jesús. Él es el único mediador, el Redentor y el fundamento de la fe cristiana. Reconocer esto no disminuye la importancia de María, pero sí pone su historia en perspectiva. Al celebrar su obediencia y fe, estamos llamados a imitar su ejemplo, manteniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas y nuestra adoración. María nos inspira a confiar en Dios, pero es Jesús quien nos salva y transforma nuestras vidas. Este es el corazón del Evangelio y nada debe oscurecer esta verdad. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si este mensaje te aportó valor, deja un me gusta y compártelo en WhatsApp con tus seres queridos. Así es como podemos difundir este mensaje a más personas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir siempre las próximas historias.
De hecho, hemos separado 2 vídeos más especialmente seleccionados para ti aquí mismo en tu pantalla. Compartamos juntos este mensaje y fortalezcamos nuestra fe. Quédense con Dios y hasta la próxima.